Muy buenas noches, estimados colegas, miembros de la orden y público en general. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión académica del presente diplomado de especialización en Derecho Laboral, Proceso Laboral y Fiscalización de SUNAFIL. Estimados colegas, el día de hoy comentarles, tenemos una sesión muy especial y a manera de introducción, comentarles lo siguiente. Hemos tenido diversas sesiones académicas ya anteriormente. Esta viene a ser ya la 8ª sesión. Y en esa línea, estimados colegas, les comento, ¿qué viene luego de la 8ª sesión? Va a venir una pequeña evaluación, simplemente. Como ustedes saben, este es un diplomado. Y entonces, a manera general, se tiene que ver que todos los conocimientos deben ser impartidos. Es decir, después de esta sesión se les va a actualizar el aula virtual para que ustedes puedan revisarla, así como los videos de todas las sesiones académicas, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier duda, pregunta, igual también por internet nos pueden comentar, pero más o menos les comento un poco. El examen no es cosa del otro mundo, viene enteramente de las diapositivas y son 20 puntos, por los cuales tiene 5 puntos adicionales, obviamente, para que ustedes puedan allí tal vez salvar si es que alguno desea tener un máximo puntaje. Es decir, 25 preguntas, cada uno un punto. Todo en base a 20, es decir, si sacas 18, genial, tienes 18. Si sacas 20, tienes 20. Si sacas un poquito más, 21, tienes 20. Si sacas 22, tienes 20. ¿De acuerdo? Entonces, en esa línea, el examen va a realizarse este miércoles y bajo las características de ese mandado van a tener 72 horas, 3 días para resolverlo con calma, para que lo puedan resolver y el viernes estamos calificando. ¿De acuerdo? Muy bien, colegas. Entonces, sin más preámbulo, el día de hoy tenemos una sesión muy especial. Abro un momento, por favor. Nos visita el doctor Publio Francisco Jiménez Belmont. ¿Ok? Nos visita el doctor Julio Francisco Jiménez Belmont. Y en tal sentido, vamos a comentar un poco sobre él. El doctor Publio Francisco Jiménez Belmont es destacado abogado, docente universitario e investigador peruano especializado en Derecho, Gestión Pública, Derecho Laboral y Constitucional. Su trayectoria profesional se divide principalmente en la actividad académica en el norte del país. El doctor Publio es un amante del derecho con una sólida trayectoria académica en laboral, en gestión pública y en constitucional. Y el día de hoy ha tenido a bien, eh, compartir sus conocimientos con el tema contratación laboral, tipos de contratos y modalidades de trabajo. Entonces, vamos a recibirlo. Él mismo ya se está conectando. Y en ese sentido, vamos a recibirlo en la presente sesión académica. Muy buenas noches, estimado doctor Publio Jiménez Belmont. Bienvenido a iVox 360. Le damos la más cordial bienvenida a esta sesión del Diplomado de Especialización en Derecho Laboral, Proceso Laboral y Fiscalización de SUNAFIL. Puede empezar cuando usted guste, doctor. Buenas noches. Buenas noches, estimado doctor. Gracias por la presentación. Sí, en efecto, saludar a los participantes de este importante evento académico. Siempre los profesionales, los estudiantes de Derecho tenemos que estar en constante capacitación para con ello ser competentes, estar a la altura de las distintas exigencias que la sociedad hoy en día nos impone, pero además son los retos personales, profesionales que tenemos cada uno de nosotros. Bien, si me permites, por favor, para compartir las diapositivas. Correcto, doctor. Ya puede compartir. Ok, ahorita lo hacemos. ¿Me confirman si pueden visualizarlo en pantalla completa? Correcto, doctor. Ya se puede visualizar. Ok, bien, pues damos inicio, no sin antes agradecer al Ilustre Colegio de Abogados de Tacna y a usted, distinguido doctor
Edinson, por este importante desarrollo de este evento académico que nos va a permitir el día de hoy conocer un poco más respecto a los contratos laborales, los tipos de contrato y las modalidades de trabajo. Es importante entender que el trabajo siempre ha estado, el trabajo nace con la humanidad. El hombre desde sus inicios tenía que esforzarse ¿para qué? Para conseguir sus alimentos, para su subsistencia. El trabajo siempre ha ido de la mano por la necesidad, siempre, siempre, siempre nace por una necesidad, como muchas cosas en la vida. Si no necesitáramos alimentar nuestro cuerpo, si no necesitáramos garantizar la alimentación, de pronto no habría existido esa posibilidad de lo que hoy en día llamamos trabajo. No habría de pronto nacido. Pero es la suma de esfuerzos constantes para conseguir la alimentación que nos permita subsistir, que es la que le da pie finalmente al trabajo. En el mundo tenemos distinto tipo de personas, de modalidades, que de una u otra forma generan ingresos, unos como nosotros de pronto a través de los estudios, y otros que son las familias autárquicas, por ejemplo, los agricultores, personas que siembran, ¿no es cierto?, sus cultivos para luego cosecharlos, venderlos y a través de ellos poder alimentar a sus familias y alimentarse ellos mismos y generar ingresos y poderle dar estudios a sus hijos y todo ello. Entonces, son las denominadas familias autárquicas, auto, porque ellos mismos generan esa necesidad. El trabajo, como ya lo dije, pues data de hace poco más de 12.000 años, cuando el hombre era errante hasta que de pronto fue estableciéndose, ya se fue quedando, ya la época de las conquistas, de las colonias, ya no fueron teniendo el fruto que en sus inicios tuvo. Entonces el hombre a medida que se va estableciendo, que va radicando, es que va estableciendo mecanismos de trabajo, repito, para la subsistencia y por ende para ir creciendo poco a poco, ya sea con el intercambio, ya sea con las experiencias que tenía como cazador, como agricultor, entre otras. En el mundo, el trabajo como tal ha tenido una gran repercusión. Y tenemos pues que en 1886, por ejemplo, se da una gesta importante en Chicago, ya con la época de la Revolución, se da una época eh, muy positiva para el mundo laboral, para los derechos sociales del hombre. Y es que un 1 de mayo de 1886, los trabajadores cansados rompen las cadenas, se puede decir, de la explotación en Estados Unidos. Puntualmente en Chicago, en Estados Unidos, hubo una concentración masiva de trabajadores. Ellos cansados de tanto abuso, eran 18 horas diarias que tenían de trabajo, imagínense, 18 horas. Entonces, cansados de tanto abuso, ellos exigían las 8 horas. Esto conllevó a que se den manifestaciones en Haymarket, en Estados Unidos, en el estado de Chicago, y esto conllevó a encierros hasta que finalmente dentro de esas protestas, al mismo estilo que en Perú, cuando el 7 de diciembre del 2025 hubo las muertes, pues ahí en Chicago, en plena plaza, estalla una bombarda que finalmente terminó con la vida de muchas personas que finalmente fueron reconocidos como los mártires de Chicago. Y 3 años después, un 1 de mayo, en Versalles, Francia, en 1889, el 1 de mayo, es que se lleva a cabo el 13º Congreso Laboral y es allí donde se declara oficialmente el Día del Trabajo. Por eso es que el 1 de mayo de cada año se conmemora el Día del Trabajo, el Día del Trabajador, en conmemoración a los mártires de Chicago por la gesta que tuvieran un 1 de mayo de 1886. Esto como parte de la historia. Pero luego, en 1919, es que la Organización de las Naciones Unidas, tras llevar a cabo distintos eventos internacionales, es que crea la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, con la finalidad de formalizar el trabajo y someter a los estados a que cumplan con las jornadas laborales que le permitan al trabajador desempeñarse de manera personal, de manera profesional, pero sobre todo llevar una vida digna, evitar las explotaciones que se venían dando en el mundo, porque el ser humano siempre desde el inicio de la historia, ya en la Edad Media con los monarcas, la del Renacimiento, con el modernismo,
Hasta hoy en día se puede decir que tenemos la esclavitud moderna. Si no, pregúntenle a los trabajadores del Poder Judicial, del Ministerio Público, ¿no? Yo he trabajado 15 años en el Poder Judicial, lo digo con conocimiento de causa. Hasta antes de que la SUNAFIL, es decir, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, fiscalice como corresponde, que tampoco digo que lo haga a cabalidad, empiezan a visitar las instituciones y de pronto se advierte que hay personas que, por ejemplo, a esta hora, si ustedes van al Poder Judicial, al Ministerio Público, van a encontrar personas trabajando. Y así en las distintas instituciones. O sea, esa esclavitud moderna se sigue dando. Al trabajador lo obligan a que en horario de salida salga y marque su salida para poder simular que ya salió, pero sin embargo está dentro de la institución, lo cual eso es causal de grandes multas para las instituciones que más adelante veremos. Entonces, en 1919, retrotrayendo la comunicación, es que nace la Organización Internacional del Trabajo. ¿Con quiénes? Justamente con los países que formaban parte o que forman parte en la actualidad de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos el Perú. Aquí en el Perú, ya en 1963, ya se empieza a formalizar la OIT, empieza a darle otro sentido. Tan es así que Lima fue la sede de Latinoamérica. Para toda la región latinoamericana, Lima ha sido la sede encargada por parte de la OIT para ver temas laborales de la región. Es decir, venían aquí de muchos países para llevar a cabo distintos eventos porque Lima era la sede encargada por las Naciones Unidas para atender las demandas laborales de los estados de la región. Pues bien, con estos antecedentes de los inicios, de cómo se formaliza el trabajo, qué organizaciones lo respaldan, vamos a dar inicio entonces a este importante tema como es contratos laborales, tipos de contrato y modalidades de trabajo. El trabajo humano, ya lo hemos dicho, ¿no? Nace con el hombre, nace desde principios de la humanidad y se dio con la finalidad de la subsistencia inicialmente, ¿no? Para que el hombre pueda alimentarse, tener la fortaleza y seguir errante y conquistando y generando la expansión como corresponde. El concepto de trabajo. Aquí estamos citando de manera internacional a Julio Grisolia, un argentino, un reconocido jurista, laboralista. Actualmente es el vicepresidente de la Organización Internacional del Trabajo. Él nos dice que el trabajo es una actividad lícita, o sea, legal, prestada a otro. ¿A quién? A un empleador o a una empresa, a una institución. ¿A cambio de qué? A cambio de una remuneración y que el foco del trabajo es la relación de dependencia. Sí, porque siempre el empleado va a depender del empleador, el administrado del administrador, en este caso la institución, la empresa, ¿no? Para la que preste el servicio, que ya puede ser de manera directa o indirecta. Pero luego el doctor Javier Arévalo Vela, un reconocido juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, experto en derecho laboral, él nos indica que el trabajo es una actividad humana, física o mental, ¿sí? Física o mental, para producir bienes o servicios. Define caracteres claves como que es personal, que es productivo, que es cuenta ajena, libre y dependiente. ¿Por qué nos da estos caracteres? Sí, porque el trabajo lo realizas, como dice, de manera física o mental. Física, haciendo, valiéndose de la fuerza, o mental, porque, por ejemplo, se advierte en el caso de los trabajadores que tienen que estar proyectando, que tienen que estar recreando, N cosas tienen que estar pensando y no necesariamente su trabajo depende del esfuerzo físico, sino más bien de su iniciativa, de su creatividad, por ejemplo, los programadores, ¿no? Los diseñadores, personas que tienen que crear, que tienen que innovar para generar ingresos, ¿no? Y no se había considerado así, más se veía como el esfuerzo, pero claro, definiendo esfuerzo físico y mental. Y los caracteres personal y productivo, sí, porque si trabajas, tienes que producir. Cuenta ajena, porque el beneficio por lo general va para el empleador, ¿no? Lo vemos en las grandes empresas. Libre y dependiente, sí, porque no trabajas pues atado, ¿no? No trabajas atado, trabajas libre, pero siempre bajo una dependencia. Siempre tienes una directiva, siempre estás recibiendo una orden, siempre estás teniendo un memorándum para tus actividades, siempre existe una institución pública al menos, el ROF, que es el reglamento de organizaciones y funciones, y de paso también te dan qué cosa, te dan el MOF, que es el manual de operaciones y funciones, operaciones funcionales. Pues bien,
El contrato de trabajo. El contrato de trabajo se centra puntualmente en tres elementos. Tres elementos distinguen un contrato de trabajo. Y ojo con esto. Es la prestación personal, la remuneración y la subordinación. Prestación personal, remuneración y subordinación. Cuando hablamos de prestación personal, advertimos que el servicio es infungible. O sea, tienes que realizarlo. Tienes que realizarlo. Oh, pero hay tercerizaciones. Eso es otra cosa. Pero quien firma un contrato, a quien se le encarga, tiene que cumplirlo. Por eso dice es infungible, es algo que no se puede de pronto dejar pasar. No, es un requisito. El trabajo se cumple. Remuneración. La remuneración no es otra cosa que la contraprestación. Es lo que te otorgan por el trabajo, ¿no? Por el bien o servicio brindado. Y además, la subordinación como último elemento no es otra cosa que la facultad de dirección, fiscalización y sanción del empleador. Dirección porque es el que dirige, es el que te dice lo que tienes que hacer, te da las directivas, ¿no? Te da las pautas de qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que quiere y si es un bien, cómo quiere el bien, cómo o sea, yo planteo las características del bien que voy a necesitar, por eso hablamos de bienes y servicios. Si es fiscalización, soy yo el que va a fiscalizar, el que va a supervisar que el trabajo lo estés haciendo para el fin que te he contratado, que cumpla con la naturaleza de la función. Y la sanción del empleador podría ser que si no estás cumpliendo con las labores que te he encomendado, entonces esta persona no es la que yo necesito para ese trabajo. Si me vendes un bien y el bien no está acorde a las características que yo he solicitado, entonces no me estás cumpliendo con los requerimientos que he solicitado para adquirir o para prestar ese bien. Entonces, esa llamada subordinación, que más adelante la veremos, es la que finalmente une a un empleado, es la que finalmente le genera derechos a un empleado que más adelante lo vamos a ver. Repito, tres elementos esenciales como bases, como pilares para el contrato de trabajo: la prestación personal, es decir, el trabajo que vas a realizar; la remuneración, lo que te van a pagar por el servicio que vas a brindar; y la subordinación, ¿no? Que es el vínculo que va a haber entre el empleado y el empleador. Esto tiene un principio de continuidad. Y el principio de continuidad tiene dos aspectos: la regla general y la excepción. Por regla general, decimos que todo contrato de trabajo es a plazo indeterminado. La ley busca que el vínculo dure mientras exista la fuente de trabajo. Me explico. Si a ti te contratan en una oficina para que seas la secretaria, hay instituciones, empresas que esos puestos siempre los van a tener. Oh, no tenemos secretaria, te contratan para ser secretaria. Mejor aún, ya que nosotros como abogados o estudiantes de derecho contratan a un abogado, ¿para qué? Para que sea el asesor legal de la empresa, pública o privada. Ese cargo siempre va a haber, es ineludible, es un cargo que siempre va a existir, sea pública o privada la empresa, siempre va a requerir los servicios de un abogado, de manera permanente o temporal, pero siempre lo va a requerir. Por eso es que podemos advertir por regla general que ese cargo o ese es a plazo indeterminado, porque siempre va a existir. Siempre va a haber un administrador, siempre va a haber un contador que va a estar a cargo de la contabilidad o tesorería de la empresa pública o privada, ¿no? Siempre va a existir. Entonces son cargos ineludibles, son cargos naturales, natos, que siempre van a existir. Entonces se entiende que si te contratan para cubrir esa plaza, tu contrato es a plazo indeterminado. Pero ¿qué hacen las empresas? Te tienen 3 meses o cuando vas a cumplir los 3 meses, te cortan el vínculo, de ahí te dicen luego ven en 15 días, en una semana, con la finalidad que no haya continuidad. Pero luego hay una excepción. Los contratos sujetos a modalidad, es decir, a plazo fijo, 3 meses, 6 meses, 9 meses, un año o hasta 5 años, son la excepción, que solo pueden celebrarse cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio. Es decir, a veces hay licencias por maternidad, a veces porque por un tema estacionario, entiéndase, vino la Navidad y la venta de panetones, o San Fernando requiere más personas para la venta de pavos, para pelar pavos, para pesar pavos, N cosas. Entonces, existen las excepciones, pero por regla general, el principio de continuidad advierte
que hay cargos que son a plazo indeterminado por su naturaleza, es decir, por la naturaleza de la función. ¿Cuáles son los requisitos de los contratos modales o de las modalidades de contratos? Para que un contrato sea a plazo fijo, es decir, que sea válido y no se desnaturalice, es decir, no se salga de su naturaleza. Hay personas que las contratan para que sean contadores, pero de pronto le dicen, ¿sabes manejar? Sí. Ah, tú también vas a llevarlo al jefe las veces que puedas. ¿Tú también sabes algo de informática? Sí, tengo el avanzado en Excel, en PowerPoint, también soy programador. Ah, entonces tú no puedes hacer un programa. Ya estás haciendo otras funciones ajenas a la naturaleza de tu contrato. Si a ti te contrataron para contador o te contrataron para abogado, para que en tu contrato, en el objeto de contrato, que están específicas tus funciones, debes ceñirte a ellas, porque de pronto cumples otras funciones y al cumplir otras funciones es que desnaturalizas el contrato. ¿Por qué lo desnaturalizas? Porque ya se sale de la naturaleza, ya se sale del objeto para el que fuiste contratado. Y así tenemos, por ejemplo, la causa objetiva, la formalidad escrita y el plazo máximo. Repito, causa objetiva, finalidad escrita y plazo máximo. Son los requisitos de los contratos modales. Como causa objetiva tenemos la justificación real y verificable que motiva la contratación temporal. Por ejemplo, el pico de ventas, cuando las ventas se elevan, cuando hay mucha demanda, o el reemplazo por maternidad para los casos de licencia, el pre y postnatal, ¿no es cierto? Que son los 3 meses, ¿no? Entonces, allí se contrata de manera temporal para un plazo fijo, es decir, el administrado o el trabajador, la trabajadora está embarazada y ya solicitó los 3 meses de pre y postnatal. Entonces, le dice a su jefe inmediato, le comunica al administrador, al jefe de recursos humanos o jefe de personal, señor, voy a hacer uso de mi derecho por maternidad. Entonces, requiero los 3 meses. Entonces, le comunica con la debida antelación. No es que se va a último momento porque ya se quiere ir, salvo excepciones, salvo que le den los dolores y bueno, pues ya dé a luz, ya no le dio tiempo de decir nada. Ya en ese momento la institución tendrá pues que tomar las medidas del caso, aplicar los protocolos y contratar a alguien en ese cargo o una persona dentro de la misma institución puede asumir el cargo en adición a sus funciones mientras se contrata a alguien de manera temporal. O a esa misma persona se le puede promover. Si está en un cargo inferior, puede asumir las funciones y se le promueve con la remuneración de esta persona. Ahora, la formalidad escrita, formalidad, deben constar por escrito y por triplicado, especificando claramente la duración y la causa objetiva de lo que sustenta. Es decir, un contrato en 3 juegos, ¿cierto? Un contrato en 3 juegos, especificando claramente la duración. Un contrato que da para el administrado, un contrato para recursos humanos y otro contrato que va a quedar para el archivo, ¿no? Que siempre se guarda. El plazo máximo. No pueden exceder los límites de tiempo establecidos por la ley para cada modalidad específica. Vamos a conocer las modalidades. Clasificación general. Hay 3 grupos de modalidades laborales que de manera general los vamos a explicar. Los que son de naturaleza temporal, los de naturaleza accidental y los de obra o servicio. Repito, naturaleza temporal, naturaleza accidental y los de obra o servicio. Vamos a conocerlos uno por uno. En el grupo número 1 tenemos a los contratos de naturaleza temporal. Y de manera general podemos decir que se origina por el inicio de una nueva actividad empresarial, por necesidades coyunturales del mercado o por procesos de reconversión tecnológica o productiva dentro de una empresa. Y ellos comprenden 3 tipos específicos: inicios de actividad, necesidades del mercado y reconversión empresarial. ¿Qué nos dice este tipo de contrato? Que la empresa, ¿no? Ha crecido, que la empresa necesita poner sucursales, necesita poner sedes. Entonces, para ello, requiere contratar personal. Ya no va a trabajar con los mismos. Entonces, requiere más personas porque de pronto incrementaron sus ventas, de pronto quiere innovar, quiere cambiar, mejorar lo que venía, el servicio que venía brindando, por ejemplo, las fotografías que antes pues eran con rollos y de pronto eso ya se desfasó y ahora todo es tecnología, que incluso son uno de los negocios que tienen tendencia a desaparecer, porque ahora todo lo hacemos con el teléfono. Con el teléfono podemos tomarnos las fotos, tamaño carnet, lo que fuera, las imprimimos y como ahora pues casi ya no se presentan fotografías
en tamaño físico, bueno, salvo excepciones para nuestros certificados, diplomas, títulos o grados, ¿no? Pero de ahí por lo general la información se envía todo de manera virtual. Entonces, no hay necesidad, ya no tiene la misma demanda un estudio fotográfico que tenía antes. Pero si los tuviera, podría ser un caso. Por ejemplo, la ropa, que el algodón peruano es muy bueno. Entonces, Gamarra ya está colapsando, necesita emprender, necesita poner emporios en las fronteras. Ya lo tienen Tumbes en Aguas Verdes, ya de pronto lo pone en Desaguadero en la frontera con Bolivia, o lo pone en Santa Rosa en la frontera con Colombia por el oriente, o en el sur lo puede poner en Tacna con la frontera con Chile, y así, ¿no? Entonces, o Madre de Dios con Brasil, y viceversa. Entonces puede expandirse y va a requerir qué cosa? Contratar más personas para que puedan brindar este servicio. El inicio de incremento de actividad. Cuando hablamos de inicio de incremento de actividad, se celebra cuando la empresa recién se constituye y abre nuevos establecimientos, nuevas sedes, nuevas sucursales y amplía las actividades productivas, de pronto nuevos productos, ¿no? Nuevos productos, con lo tanto, genera mayor ingreso, mayor utilidad y por lo tanto advierte que ya se están asfixiando con los pocos trabajadores que tienen, porque además tienen que, en adición a sus funciones, cumplir otras actividades y contratan mayor personal. La causa objetiva es el riesgo económico del emprendimiento, una nueva línea de negocio, o sea, se la juegan. Este tipo de contratos, el plazo máximo es hasta 3 años. Necesidades del mercado, por otra modalidad. Si fuera por necesidades del mercado, entonces estaríamos hablando como causa objetiva de un aumento coyuntural no estructural ni permanente, sino que están arriesgando, ¿no? Por la necesidad, por un producto que de pronto ha tenido demanda. Por ejemplo, en el tiempo del COVID lo fue con las mascarillas, ¿no? Que se multiplicaban sus ventas y todo ese tipo de cosas. Y así, ¿no? Entonces, siempre las ventas, siempre el mercado camina acorde a la coyuntura. Últimamente, ¿qué estamos teniendo a nivel nacional? Un golpe fuerte de calor, que el calor no se va. Entonces, no se va a nivel nacional, zonas en las que ya por estas fechas debería estar haciendo mucho frío, no lo está haciendo, ¿no? Sentimos aún bochornos en algunos momentos del día, incluso aquí en Lima se está teniendo en algún momento demasiado calor, en el norte mucho más, y la zona del oriente, de la selva también, entonces, golpes de calor muy fuertes. Entonces, de pronto, ¿qué demanda? Ah, demanda de la compra de o venta de más ropa sport, BBDs, shorts, bermudas, ¿no? Ya no zapatos, sino cosas ligeras, sandalias, zapatillas. Entonces las personas quieren estar más frescas, más holgadas, demanda de más ropa de algodón, demanda de gorros, demanda de bloqueadores, ¿no? Y todo lo que nos permita protegernos del incesante sol. Entonces, necesidades del mercado. Aquí la coyuntura y en este caso el plazo máximo es hasta 5 años, no más de ello, no pasa ese tiempo. Y finalmente, la modalidad de reconversión empresarial. ¿Qué nos dice la modalidad de reconversión empresarial? Aquí nos habla de la ampliación o modificación de las actividades, se modifican, es decir, cambian de rubro, ¿no? Cambian de rubro las actividades derivadas de variaciones tecnológicas. El mismo cambio de tecnología les permite que tengan que variar, que dar un giro en su negocio. Les hablaba de las fotografías. ¿Qué otras cosas han variado con la propia tecnología? Los mismos equipos electrónicos. Por ejemplo, en el celular las personas ya tienen un equipo de sonido, ya tienen un televisor, ya tienen juegos. Entonces, los artefactos se han venido en picada. La compra de artefactos se ha venido en picada. Claro que los televisores siempre van a estar, ¿no? Se nos viene el Mundial el 12 de junio, la inauguración del Mundial, México-Sudáfrica, en la apertura. Entonces, igual los televisores van a estar, pero los celulares han reemplazado de manera brutal la compra o adquisición de artefactos, por ejemplo, ¿no? De muchos equipos que eran de gran utilidad, ahora el teléfono, pues definitivamente, incluso hasta las propias computadoras. ¿Ah? Aquí mismo, hoy en día, con los teléfonos, con las aplicaciones, uno desarrolla actividades, las lanzas y vas e imprimes. Quien no cuenta con una impresora, de pronto con el teléfono graba las clases. Hay aplicaciones que pueden transcribir, ¿no? Transcribir los audios y N cosas. Entonces, esos rubros, esos cambios tecnológicos brutales, son los que permiten la reconversión en el empresariado, ¿no? En el mundo empresarial. Dan un giro brutal estos rubros.
Para este tipo de contrataciones se advierte un plazo máximo de 2 años. Vamos al segundo grupo, que es el grupo de los contratos de naturaleza accidental. Accidental. Entonces, los contratos de naturaleza accidental buscan cubrir eventualidades ajenas a la actividad principal de la empresa o situaciones en las que un puesto establece queda temporalmente vacante, ¿ya? Vacante, porque una persona de pronto renuncia, se asfixió del trabajo, encontró un nuevo trabajo, ¿no? Y esto comprende 3 tipos específicos. Puntualmente, el contrato ocasional, el de suplencia y el de emergencia. El contrato ocasional es el que se da, por ejemplo, imaginemos una empresa, se viene, por ejemplo, de aquí, Perú, mucho gusto. Oh, Perú, mucho gusto. Participa en restaurantes. De pronto participa, pues, el restaurante Tanta de Gastón Acurio, ¿no? Su cadena de Tanta. Pero ese día, el restaurante Tanta ya tiene sus sedes y tiene su personal. Pero se viene la Feria Perú Mucho Gusto y va a requerir personal adicional para que pueda estar de manera permanente durante los 8, 10 días o 2 semanas que dura todo este evento. Entonces, ¿ahí qué requiere? Requiere de manera ocasional la contratación de personal. Luego tenemos los contratos por suplencia, que se dan, ya les dije, en el caso de cuando las personas por emergencia piden licencia por maternidad, por un tema eventual, por un tema de salud o por N cosas, entonces se requiere que alguien lo supla, lo reemplace temporalmente. Y los contratos de emergencia que se dan cuando de pronto hay renuncias irrevocables, hay renuncias intempestivas. Murió un trabajador. Entonces, N cosas, ese tipo de situaciones se dan los llamados contratos de emergencia. ¿Por qué? Por la necesidad de servicio, porque hay que cubrir el servicio, el cargo, el puesto, no puede quedar acéfalo, es decir, no puede quedar sin que nadie lo cubra. Peor aún, si es un cargo muy dependiente de una empresa o de una institución, con mayor razón, requiere y por cuestiones de emergencia o necesidad operativa o de servicio, de su inmediata contratación. Modalidades accidentales, ocasional y de emergencia. Dentro de la ocasional tenemos que el plazo máximo es de 6 meses y en este caso pues citamos una tienda de ropa que contrata a un programador para crear una página web. Le da un plazo de 6 meses para que con sus iniciativas, haciendo un trabajo como lo dijo el doctor Javier Arevalo Vela, más de desgaste mental, pueda crear una página que sea atractiva, que le permita a una empresa de ropa promocionar sus productos, ¿no? O a una tienda ofertar sus productos de manera llamativa, valiéndose de su ingenio y su creatividad, sumado a sus conocimientos en marketing. Y como contrato de emergencia, ya lo advertimos, es para cubrir necesidades de caso fortuito o fuerza mayor. Ya lo dijimos, una muerte, acá también citamos casos de incendios, desastres naturales, y en estos casos sí, el plazo va a depender de lo que dure la emergencia. La modalidad de suplencia, ya lo advertimos, que tiene como objetivo sustituir a un trabajador estable cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido, pero tiene derecho a reserva de puesto. Ah, no solamente por el tema de maternidad. Hay trabajadores también que son sancionados, se les sanciona con 1 mes, 2 meses, 3 meses o 6 meses o más, o algunos, en el peor de los casos, con el despido. Causas comunes, descanso prepostnatal, vacaciones, licencia por enfermedad, ya lo dije también, despidos, sanciones. El plazo, la duración, es la que resulta indispensable, o sea, la que dure la ausencia del titular. Ahí en ese caso no hay un parámetro establecido. Los contratos de obra por servicio que pertenecen ya al grupo 3 son aquellos en los que la temporalidad no se mide exactamente por el calendario, sino por el cumplimiento de una tarea específica, un resultado concreto o una época del año recurrente. Hablamos, como les decía, eh, de las campañas estacionales, ¿no? Navidad, por ejemplo, fiestas patrias, ¿no? Y así, fechas festivas en las que hay demanda. Comprende 3 tipos específicos: obra determinada, servicio específico intermitente y temporada. Y aquí tenemos como servicio específico, tenemos, por ejemplo, en el término, el contrato finaliza automáticamente cuando se entrega la obra o culmina el servicio pactado. Por ejemplo, ¿no? Cuando se contrata ingenieros, ¿para qué?
para la construcción de un puente, de un edificio, ¿no? Es un plazo establecido que está en las bases y de pronto si se amplía por cuestiones ajenas a su voluntad, pues vienen las famosas adendas, ¿no? Que es para continuidad, que demanda además de mayores recursos, mayor logística, para poder cumplir con el objeto contratado. Dentro del contrato intermitente y de temporada, tenemos como intermitente y como temporada. Como intermitente, para necesidades de la empresa que por su naturaleza son permanentes pero discontinuas. Por ejemplo, el personal de mantenimiento en una pesquera que solo trabaja cuando hay veda o desembarque, el mismo personal de mantenimiento para equipos de cómputo, el personal de mantenimiento en las grandes cadenas de frío que le da mantenimiento a los grandes equipos de refrigerio, ¿no? Congeladoras que hay, por ejemplo, en los supermercados, el personal de mantenimiento que le da mantenimiento, valga la redundancia, a las redes eléctricas, a las conexiones de Internet, ¿no? A las conexiones de saneamiento, ¿no? Saneamiento básico. Y como temporada tenemos, pues, a las empresas que cumplen solo en determinadas épocas del año y se repiten cíclicamente. Por ejemplo, el contrato para un salvavidas en los clubes aquí en Lima o en provincia, en las playas en el norte, por ejemplo, ¿no? Para trabajos meramente de temporada, el verano. Ya lo dije, también puede ser para Navidad, la venta de panetones, la venta de pavos, de juegos artificiales, bombardas, todo ese tipo de cosas. Y como desnaturalización del contrato tenemos que la desnaturalización, es decir, lo que es ajeno al objeto para lo que fuiste contratado, ocurre cuando se usa indebidamente un contrato temporal para cubrir una necesidad permanente. El castigo legal es que el contrato se convierta automáticamente en un plazo indeterminado. Por ejemplo, si el trabajador continúa laborando después del vencimiento del plazo estipulado o máximo legal, o si se demuestra la simulación o fraude en causa objetiva. Por ejemplo, les decía, ¿no? Un abogado que es contratado para hacer informes legales y dar asesoría al administrador o gerente de una empresa. Pero de pronto él también ya está cumpliendo otras funciones, ya está haciendo labores logísticas, ya está haciendo compras, ya es chofer del gerente o del administrador, ya si maneja la parte informática, ya está haciendo algunos programas, creando bases de datos, entonces ya se está desnaturalizando su contrato. O el propio contador que está haciendo labores de administrador, cuando no fue contratado como administrador, sino solamente como contador, o la secretaria que fue solamente contratada para tomar apuntes y datos generales, le pagan como secretaria un sueldo básico, pero sin embargo le dan la responsabilidad de la administración de un negocio, que esté controlando a las personas a qué hora llegan, a qué hora salen, qué hicieron, qué no hicieron, y es la persona que da cuenta directamente al jefe. Entonces allí hay desnaturalización de contrato, porque está cumpliendo otras funciones ajenas a las que fue contratada. Entonces se desnaturaliza. Hay otro régimen que es muy conocido, el que se da, por ejemplo, con los negocios como Plaza Vea, Metro, Ripley, Saga, que es el famoso part-time. Esta modalidad muy utilizada entre los jóvenes, ¿no? Porque part-time, que solamente es un trabajo, eh, part-time o tiempo partido, es decir, tiempo parcial, menor a 4 horas, o sea, su tope máximo es a 4 horas, inferior a 4 horas, o su promedio semanal, y debe celebrarse necesariamente por escrito y presentarse ante la autoridad de trabajo. Sí, es porque a estas empresas se les exige, a estos hipermercados, supermercados como Metro, Plaza Vea, Ripley, Saga o Esle, entre otros. Sí, pues muchos jovencitos trabajan ahí que son estudiantes, trabajan, realizan el part-time y tienen sus contratos, ¿no? Definitivamente no gozan, pues, de beneficios, ¿no? La particularidad es que no gozan de protección contra el despido arbitrario ni compensación por tiempo de servicio. En realidad, no tienen muchos beneficios en estos casos. El régimen 728, muy inventado, régimen laboral 728. Esto corresponde a la actividad privada, que ya lo explicaré. Es el régimen de la productividad y competitividad laboral, que regula, modula, ¿no? Norma las reglas entre los trabajadores y empresas privadas y también de algunas instituciones públicas que tienen este régimen 728. ¿En qué caso se da? Se da, por ejemplo, en empresas con fines de lucro como sociedades anónimas, entidades públicas que por ley están sujetas a este régimen, como Indecopi, SUNAT,
el Poder Judicial, el Congreso de la República, el Ministerio Público, entre otras instituciones que están bajo este régimen y que gozan de beneficios en realidad, ¿no? Se puede decir que es uno de los regímenes de los mejores, el más completo se puede decir, porque sí al trabajador le ofrece además de su seguro, mínimo 14 remuneraciones, trabajo de lunes a viernes, trabaja de las 8 horas. Se puede decir que aquí en el Perú es el mejor régimen, el 728, ¿no? Es el más beneficioso para el trabajador. Características claves: permite contratar de forma indeterminada o sujeta a modalidad plazo fijo, pero todas te ofrecen beneficios. Ofrecen beneficios sociales completos, gratificaciones 2, CTS 2, vacaciones 30 días y seguro social. Y en algunos casos, seguro privado, que es una gran ventaja. O sea, por eso digo que es el régimen más beneficioso de todos. El 276. En el 276 están, se puede decir, casi todas las instituciones que pertenecen al poder ejecutivo, es decir, los ministerios, las direcciones, ¿no? Es el régimen de la carrera administrativa pública enfocado en el servicio tradicional del Estado. ¿En qué caso se da? Funcionarios y servidores en ministerios, gobiernos regionales, direcciones que pertenecen a la carrera pública, ¿no? Magisterio. Es un régimen cerrado. En mayo del 2026, la mayoría de entidades ya no incorporan personal nuevo aquí en el 276, ¿no? A excepción del último que se ha incorporado, que son las universidades, ¿no? Que están en el régimen 276, con el nombramiento de los docentes en las universidades. ¿Por qué es que esto ya cierra, se cerró? ¿Por qué? Porque se ha hecho el tránsito al servicio civil. El servicio civil, que nace en el año 2013 y que el 2014 la presidencia del Consejo de Ministros la formaliza para que las instituciones migren bajo esta modalidad, que no le ha traído nada de beneficios a las instituciones públicas, nada, nada de beneficios. Lo que ha hecho es poner gerentes públicos que son una especie de capataces, si lo llevamos a la era anterior, que bajo presión exigen producción, pero limitan la logística. Es decir, exigen producción, pero hay menos recursos, hay menos papel, hay menos equipos como computadoras, como impresoras para poder cumplir con el trabajo. Los beneficios que promete el servicio civil no se cumplen. El servicio civil entiende que el trabajador tiene que ser evaluado de manera anual, ¿no? O bianual, es decir, cada 2 años tendría que ser evaluado para saber si en el cargo que se desempeña, en principio, si cumple con el perfil y si es productivo en esa área. Si es productivo, entonces esa persona, además de permanecer, tiene posibilidades de postular para ascensos. Ascensos que, por cierto, no existen, que no se dan, porque las instituciones no cuentan con presupuesto, el Estado no inyecta presupuesto a las instituciones para poder promover a los trabajadores que se esfuerzan por seguirse capacitando, por estudiar otra carrera o en su misma carrera seguir avanzando con sus grados académicos de maestría o doctorado. Sin embargo, no son reconocidos porque el servicio civil no le inyecta a las instituciones a través del Estado, del Ministerio de Economía, presupuesto para poder promover a los trabajadores. Entonces, esta migración al servicio civil más se ha visto como una opresión para evaluar, para calificar a los trabajadores y a quien no produzca y no cumpla con el perfil, despedirlo. El contrato CAS o la modalidad CAS, la contratación, que es el contrato de administración de servicios. El CAS nació como una modalidad transitoria, es decir, temporal, pero se convirtió en el régimen con más trabajadores del Estado. Como no había la permanencia, no había el plazo fijo ni el indeterminado, entonces se recurrió a la modalidad bajo los alcances del decreto legislativo 1057 o CAS. ¿En qué caso se da? Se da por necesidades de servicio en entidades públicas que no tienen presupuesto para plazas 276 y 728. O sea, no tienen presupuesto, pero sí realizan concursos para tener un contrato CAS y tener personas que estén laborando en cargos de confianza, ¿no? ¿Para qué se da? Para proyectos de inversión específicos o labores administrativas permanentes. Contratan por cargo de confianza personas que están en gabinete, que son asesores de instituciones públicas, pero dentro del ejecutivo, de ministerios y de dirección. Nos dice que la situación actual al 2026, tras la ley 31131 y actualizaciones del servir, los CAS se dividen en CAS indeterminados para labores permanentes y CAS temporales para labores como suplencias o proyectos. Gracias a Dios, un gran grupo de trabajadores CAS, con la última ley que el Congreso de la República aprobó,
les dio la permanencia el año pasado. Y desde ahí muchos trabajadores ya van a empezar a gozar de beneficios sociales como las ETS y gratificaciones. Finalmente, tenemos el contrato de locación de servicios civil, ¿no? Que es una naturaleza civil no laboral, regulado por el Código Civil, pero no es un contrato como tal de trabajo, es un contrato de servicios autónomos. ¿En qué caso se da? Para asesorías externas muy puntuales o especializadas, que por cierto, algunos son remuneraciones muy altas, las asesorías, hay desde los 500 soles o del sueldo básico hasta los 30.000, 40.000, ¿no? En los gabinetes, en las grandes empresas, ¿no es cierto? Entonces, entregables específicos, es decir, la persona entrega un informe que indica que ha cumplido con el servicio requerido y se le paga por ello, ¿no? Elaboración de un software, de un peritaje, una capacitación única, entre otros. Prohibición: no debe usarse para cubrir puestos con horario y jefatura, porque si se hace, se naturaliza y esa persona demanda a la empresa o institución y se queda en contrato indeterminado. Sin subordinación, el locador es autónomo, pero eso es falso, siempre está subordinado. No marca tarjeta, no recibe órdenes directas de cómo hacer su trabajo, solo entrega un producto y resultado final. Eso es totalmente falso. Eso no se da. La alocación de servicios no es otra cosa que una modalidad fraudulenta para sacarle la vuelta a SUNAT y a SUNAFIL. Estos trabajadores están en las instituciones públicas hasta hoy en día, a pesar que están prohibidos ese tipo de contratos, siguen haciendo ese tipo de contrataciones de manera temporal, bajo el supuesto de un servicio. A la persona también le dicen, oye, por si acaso, si vienes a SUNAFIL, dile que no, que estás haciendo este trabajo y listo, porque si no pierdes el trabajo. Entonces la persona se ve amenazada, se ve acosada, asustada, entonces no dice la verdad, no dice la verdad. Entonces por eso es que existe mucho abuso. Estimados participantes, espero que con lo que se ha manifestado de manera breve y precisa les haya quedado alguna noción respecto a las modalidades, a los tipos de contratos que se dan en nuestro país, advirtiendo que a pesar de los años, sigue existiendo, considero, una especie de esclavitud moderna, ¿no? Sigue habiendo una esclavitud moderna porque las empresas públicas, bueno, por lo que son fiscalizadas, el trabajador tiene un horario de salida, pero más allá de ello, sí se da esa explotación, se da en muchos trabajos. Por lo general, ¿a quién se le explota? Casualmente se le explota a los locadores, a las personas que no marcan, ¿no? A los casos. Entonces, ¿por qué? E inclusive al que marca se le conmina, se le exige que marque y retorne a seguir avanzando con su trabajo, bajo presión, porque le dice, oh, si no produces, entonces se puede contratar a otra persona. Entonces, esa situación se da. Ahí se puede decir una especie de esclavitud moderna, simulada, con el consentimiento, obviamente, del trabajador por la falta de empleo. Se advierte que en el Perú la tasa a abril del 2026, por ejemplo, aquí en Lima, se habla de un 5,8% de desempleo, que representa aproximadamente a 280.800 trabajadores, solo en Lima. Y a nivel nacional, se advierte que las regiones con mayor desempleo son Huancavelica, Cajamarca y Moquegua. Huancavelica, Cajamarca y Moquegua. Con 11% de desempleo, Huancavelica, con 9% de desempleo, Cajamarca y con 8% Moquegua. Y las regiones que presentan una menor tasa de desempleo son San Martín, en la selva, es decir, Tarapoto, ¿no? Ucayali, con un 3%, y La Libertad, Trujillo, con un 4%. Estimados participantes, espero que con esta ponencia haber por lo menos contribuido en algo, en un aporte académico para conocimiento general respecto al derecho laboral. Estimado Edison, quedo atento a alguna pregunta que hubiera por parte de los participantes. Claro que sí, estimado doctor. Estimados colegas, como ya saben, como ya es tradición, pueden desde este momento hacer sus preguntas. Muy práctico, muy simple, muy profesional. Activan el audio y se comunican con el ponente. O también, si no pueden activarlo, lo escriben en la caja de comentarios. ¿De acuerdo, doctor? Un tema muy interesante. Tenemos una pregunta de Facebook, por ejemplo. Estaba comentándonos sobre los CAS y cómo es que operaría la desnaturalización de contratos si es que se le ha contratado por locación de servicios, emite recibo por honorarios, indican doctor. Si nos podría comentar al respecto. Claro que sí. Les comento.
¿Qué ocurre? Estos casos, incluso para poner un ejemplo, nosotros que estamos en el mundo jurídico, en el mundo legal, en el Poder Judicial, por ejemplo, el Poder Judicial, que conforme al artículo 138 de la Constitución Política del Perú, se entiende que es que el poder emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jurisdiccionales y administrativos para administrar justicia. Sin embargo, es una de las instituciones que comete toda una serie de barbaridades y vulneración de derechos. Por ejemplo, un trabajador o un estudiante de derecho o un abogado, mejor aún, un abogado es contratado como asistente judicial. Pero este asistente judicial que debería cumplir labores fundamentales, por ejemplo, elaborar cédulas de notificación, coadyuvar con el cocido de los expedientes, ordenar los expedientes, elaborar cédulas de notificación y cosas así menores. Sin embargo, ¿qué hace en un despacho judicial? Lo ponen a este asistente como es abogado, le dan plantillas para que elabore proyectos de resolución, autos, decretos y por último hasta sentencias con modelos, casos tipo. Entonces, este trabajador ya no está cumpliendo el objeto del contrato para lo que fue contratado, valga la redundancia, sino que está haciendo otro tipo de labores. Y cometen el error de pronto, cometen el error en ese exceso de confianza de enviarle correos electrónicos pidiéndole que avance con el trabajo y de pronto ese trabajador, si es muy astuto, si es un conocedor y cansado de explotación, puede avisar a Sunafil para que se apersone a su oficina, a su despacho, y vea y revise su computadora, que él realiza otras actividades ajenas. O si de pronto le encargan cumplir la labor de secretario o especialista, que es el rango superior inmediato en un órgano jurisdiccional, juzgado o sala. Entonces, ahí se desnaturaliza el contrato. En la pregunta que me formula el participante, respecto a si tengo recibo por honorarios, claro que sí, lo demuestras, a pesar de tener ello, tú demuestras. ¿Cómo se demuestra? A través de la primacía de la realidad. Puedes demostrarlo por un correo electrónico en el cual te están dando orden. Basta que te envíen un correo electrónico o te alcancen un memorándum o algún documento en el que te estén dando una orden, ya se desnaturaliza con un documento que te firmen, que te estén dando una orden, que te digan, oye Edison, oye Publio, pero yo soy locador. Edison y yo somos locadores, pero nos llega un memorándum que nos dice a ambos que tenemos 48 horas para alcanzar esto, para hacer un informe o desarrollar tal cual actividad. Ya estamos demostrando que tenemos una subordinación, que estamos trabajando bajo una subordinación de manera directa y no fraguada como la hace el Estado, porque el Estado por lo general se les pasa, a muchos se les pasa. A veces, por ejemplo, de manera general dicen los trabajadores de tal área y hacen toda una relación y se olvidan que uno de esos trabajadores está ahí como locador de servicio. Entonces, allí se demuestra que hay subordinación. ¿Hay remuneración? Sí, me pagan, como dice el participante o la participante. Aquí tengo mi recibo por honorario. Sí, al contrario, esa es tu gran prueba. A mí me contrataron para esto y yo este es mi informe, este es el entregable, pues el informe, y aquí dice que tanto, me van a pagar el sueldo mínimo. Me pagan 1.300, 1.030 por el trabajo que realizo. 1.130, perdón, 1.130 que es el sueldo mínimo por el trabajo que realizo. Pero miren la función, aquí me están diciendo que tengo que participar, que tengo que ir a esto, que tengo que ir al otro. Y miren, esto no es de ahorita, vengan a mi computadora para que vean qué otras cosas hago. Entonces el contrato ahí ya se desnaturalizó. Al desnaturalizarse, le genera qué cosa. Esa persona inicia un proceso judicial y ¿qué le da? Le da la condición en un proceso de que pueda ser reconocido a plazo indeterminado. Gracias, Edinson, por la pregunta. Si hubiera otra pregunta, por favor. Jorge, te escucho, Jorge, adelante. Adelante o escribe la pregunta como mejor. Sí, no, sí, muy buenas, buenas noches, doctor Jiménez. Mi nombre Jorge, es qué escucharte. Adelante. igualmente, doctor, muchas gracias. Doctor, con respecto al decreto legislativo 276, ¿no? Los trabajadores nombrados, si bien es cierto, ha entrado la ley de servicio civil, la ley que usted ha mencionado, justamente la 30.057, Así es. y en el cual nosotros como nombrados, yo soy trabajador nombrado, Oh, y, y me dice, bueno, a partir de ahora vamos a aplicar el GDR, la gestión de resultados. ¿Bien? Jorgito, perdóname. ¿Puedes compartirnos eso con los participantes, por favor?
¿Podrías compartirlo con mucha confianza? ¿Qué es lo que les indica puntualmente? Yo eso lo conozco para poderte ayudar también. ¿Qué es lo que les pide ahí puntualmente? O sea, usted sabe muy bien que hoy en día prácticamente el sector público se ha llenado de varios regímenes laborales. No. 728, 276, 10, 276. 1057, locación de servicio. En fin, bien, pero no, pero puntualmente, o sea, lo que yo estoy estableciendo, por ejemplo, ¿no? Oye, un momentito, yo tengo mi propio reglamento, el Decreto Supremo 00590 PCM, pero sin 596. embargo, me aplican el GDR, o sea, lo que es el tema, de, digamos, con respecto a mis resultados, ¿no? Cómo debo ser evaluado. Pero yo tengo mi reglamento. ¿Por qué tienes que aplicarme el GDR que yo todavía no he transitado? Ni siquiera, perdón, no he sido, mi entidad ni siquiera ha sido transitado conforme lo dice la disposición complementaria final del Decreto Supremo 040-2014, pero sin embargo, me aplican el GDR. La pregunta ¿es viable que me apliquen justamente una ley donde yo no he sido todavía incorporado, ni siquiera por voluntad, tal como lo establece el mismo reglamento, doctor Jiménez? Muchas gracias por la respuesta. Jorge, la verdad, muy complacido con tu participación. Gracias porque permites al resto compartir. Esta pregunta es muy importante, les comento. La pregunta de Jorge yo me la hacía el año 2013 mientras yo me encontraba trabajando en el Poder Judicial. El servicio civil, con la ley 30.057, como bien lo ha explicado nuestro amigo Jorge Guerrero, el Estado le da al servir la autorización para que las instituciones migren al servicio civil, bajo esa modalidad, bajo esos alcances. Pero ¿qué ocurre? El servicio civil, para que una institución pase, primero tiene que pasar por un proceso, primero tiene que salir la resolución que a la institución, como bien ha dicho Jorge, tiene que establecerla la migración. Una resolución que diga, por ejemplo, que la institución para la que trabaja Jorge, que la mantenemos en reserva, ya migró, oficialmente ya está bajo los alcances del servicio civil. Uno. Dos, una vez que migra, tiene que darse el proceso de implementación. Y ese proceso de implementación comprende un proceso de inducción. Y en ese proceso de inducción, el siguiente es lo que bien ha dicho Jorge, la aceptación del trabajador. Aquí ha habido todo un abuso total. El servicio civil se da el 2013 y el 2014 PCM con un decreto supremo incorpora a las instituciones. Pero ¿qué pasa? Juan Carlos Cortés Carcelén, en aquel entonces jefe del Servicio Civil, nos indicaba, porque al Poder Judicial también, estimado Jorge, al caballazo, como decimos criolamente, lo incorporaron a los alcances del Servicio Civil. Entonces, no estaba implementado, pero ¿qué es lo que hay detrás? Detrás del Servicio Civil hay un grupo de capataces, que yo así les llamo de manera directa y clara y objetiva, un grupo de capataces conocidos como los gerentes públicos, que son formados por el Servicio Civil para dedicarse a racionalizar la logística, los equipos, los servicios y todo en la administración pública en general. ¿Qué es racionalizar? Es reducir los recursos que gastan mucho papel, que tienen muchas computadoras, que tienen muchas impresoras. Entonces, totalmente cierto lo que nos dice Jorge. Es un abuso total el que comete el servicio civil, porque si bien tu institución oficialmente no ha migrado, porque para que migre, en principio, tiene que existir el presupuesto. Si no hay presupuesto, no debe haber una migración en parte. Y eso está mal. El servicio civil ha cometido ese error y eso con la complacencia del propio Estado. O sea, el Estado se genera esos conflictos y ese tipo de demandas que, por cierto, nacen. ¿Por qué? Porque debe haber un presupuesto para la migración y para la implementación, porque no es solamente que la institución pasa al servicio civil, sino que además el servicio civil, como tú bien lo has dicho, Jorge, cuando llega al Poder Judicial dice, vamos a evaluar a todos los trabajadores, si es al profesional, si es que está en el cargo, si el cargo que ocupa está acorde a su perfil. Y si no, esa persona va a tener que salir de ese cargo. O si no, le damos un plazo de 2 años para que estudie y cumpla el perfil y evaluarlo si es que realmente produce o no en ese cargo. Si no, va a tener que ser despedido. Entonces la gente se asustó. Cuando el servicio civil entra en funcionamiento, a nivel nacional todos temblaban porque es un proyecto que no nace de ahora, querido Jorge. Esto tiene años. Desde el 2006 están con esta tonada del servicio civil.
que el servicio civil, que la planilla del Estado es demasiado abrumadora, que son cerca de 800.000 trabajadores la planilla del Estado y ya no hay forma, la caja fiscal ya colapsa porque no hay forma de pagar remuneraciones. Entonces, lo que es totalmente falso, porque nada tiene que ver lo uno con lo otro. El servicio civil en realidad llega a racionalizar, pero lo que tú dices, totalmente cierto, Jorge, está muy mal. Ustedes tendrían que a través de asesoría jurídica, a través de su procuraduría, de la institución para la que elaboras, pueden presentar ustedes un recurso de amparo, Jorge. Pueden presentar un recurso de amparo para hacer prevalecer sus derechos, porque el servicio civil, repito, no está implementado en su totalidad en las instituciones. Porque si estaría implementado, entonces debería promover a los trabajadores, que es lo que yo he comentado hace un momento. Cuando ingresa el servicio civil, dice, yo te voy a evaluar para saber si en el cargo, si el cargo que estás cumpliendo, tú cumples con el perfil en ese cargo que estás ocupando, si cumples con el perfil, pero además de ello, si es que produces. Porque si no cumples con el perfil y no produces, o te vas a un cargo inferior o te despides. Te dan el despido voluntario, te dan un plazo de 2 años para que estudies y si no, te sometes al despido anticipado, ¿no? Entonces, no, muy mal, porque eso en esa parte sí presionan. Pero ¿acaso ellos cumplen con la promoción? ¿Cumplen con promover al trabajador que se capacita, que está llevando una doble especialización, que está siguiendo otra carrera o que en su profesión está siguiendo una maestría, un doctorado? No, amigos, no los promociona, solamente ha formado a los gerentes públicos. Y yo esto lo vengo comentando de años. Solo lo único que he visto el Servicio Civil es que formó un grupo de soldados universales que son los gerentes públicos para racionalizar, para presionar al trabajador, para sancionarlo, para castigarlo, porque lo que más ha crecido en el Estado con el Servicio Civil es su tribunal del Servicio Civil, que no hace más que ver los procesos de inhabilitación y sanciones al trabajador. Pero yo de momento, y me van a corregir si es así, de momento no advierto que el servicio civil se dedique a promover, a incentivar al trabajador. Yo no veo eso. Al contrario, es un capataz moderno el servicio civil. Es el capataz moderno del Estado. Jorge, espero haber absuelto tu duda, pero repito, a través de tu procuraduría o ustedes a través de su sindicato pueden presentar un amparo y con eso pueden traerse abajo cualquier pretensión abusiva que servir pretenda, valga la redundancia, coaccionarlos o abusar de sus derechos. Doctor, muchas gracias, muchas gracias. Jorgito, encantado. ¿Algún otro participante? Correcto, doctor. Tenemos una pregunta de Jimena. Nos dice, excelente ponencia, doctor. Una pregunta, en el caso que sea CAS en el Ministerio Público, ¿también acudo a Sunafil o cómo hago? Ya, buena pregunta. Miren, SUNAFIL, tenemos dos instituciones para operar casos laborales. Tenemos a SUNAFIL y tenemos a la Dirección de Trabajo, en este caso al Ministerio de Trabajo. Ambos les pueden ayudar, queridos amigos, ambos les pueden ayudar. Lo que pasa es que, por lo general, SUNAFIL y las instituciones públicas, Ministerio de Trabajo, cuando advierten problemas en las actividades que están reguladas por la actividad privada, ahí un poco se abstienen por las condiciones que el propio trabajador acepta. Pero, por ejemplo, un CAS en el Ministerio Público tiene todos los beneficios hoy en día, que esto ya lo he comentado gracias a la ley que se aprobó de los CAS, pueden recurrir, estimados amigos, repito, tanto al propio SUNAFIL, que tiene áreas para poder ver este tipo de casos, y al Ministerio de Trabajo, que también tiene sus direcciones especializadas para advertir todo este tipo de castigos que se puedan dar contra trabajadores, en este caso comprendidos bajo el decreto legislativo 1057, que es los trabajadores CAS, y pueden allí hacer ver sus procesos, sus demandas, conocer incluso los propios beneficios que hoy en día la ley ya les permite y que sus instituciones, por cierto, debieran estar ya solicitando el presupuesto para poderlos atender con los beneficios que sea aprobado en el Congreso de la República para que sean sujetos de ellos. ¿Sí? Pueden atenderlos, estimado Edinson. Excelente, doctor. Estimados colegas, ya lo escucharon. El día de hoy hemos tenido la ponencia con el doctor Publio Jiménez Belmont. Si hubiese alguna pregunta adicional, la pueden realizar en este momento. Si no, vamos a pasar a la siguiente etapa. Mientras tanto, pueden ir pensando. Estimado doctor Publio Jiménez Belmont, previo a la despedida oficial, vamos a darle
repase a su persona por última vez, tal vez alguna recomendación adicional en base a las preguntas que se han realizado o alguna reflexión que usted considere pertinente. Adelante, doctor. Sí, amigos, dejar bien en claro que Ramón Castilla abolió la esclavitud en el Perú y que los seres humanos cuando nacemos libres y esa libertad siempre la tenemos que defender. Pero no ello quiere decir que siendo libre yo voy a hacer lo que me da mi gana, no. Si yo soy contratado en una institución bajo la distinta modalidad como nuestro amigo Jorge Guerrero lo indicó, yo tengo que como trabajador también cumplir con mi trabajo, cumplir con las expectativas, ser un trabajador con iniciativa, ser un trabajador puntual. O sea, yo tampoco no debo dar motivos para que la institución o el propio empleador o administrador o jefe de recursos humanos o de personal darle pie para que me inicie procesos sancionadores de otro tipo. No, las personas tenemos que ser íntegras y tenemos que trabajar a cabalidad, es decir, cumplir a cabalidad nuestras funciones. Siendo así, uno está en todo su derecho de hacer prevalecer sus derechos, valga la redundancia. Es muy importante que como trabajadores, como personas, hagamos prevalecer la dignidad. El trabajo dignifica a la persona, pero dentro de esa dignificación está el espacio en el que nosotros tenemos que también cumplir con lo que nos exige la institución. Repito, sin abusar de nuestros derechos, cumpliendo los horarios establecidos, bajo los parámetros y los estándares que nos exige la propia sociedad. Queridos amigos, el derecho laboral es un derecho universal, es un derecho universal. Todos tenemos derecho al trabajo, está comprendido dentro de los derechos sociales del hombre que se ganaron cuando se ganaron el 5 de mayo de 1789 en Versalles, cuando se dio la Revolución Francesa, que puso fin a tanta opresión por parte de los monarcas y que hasta hoy en día gozamos de los derechos. Tan es así que Francia, como les repito, fue la sede de la creación en 1919 de la Organización Internacional del Trabajo. Espero con esta ponencia, exhortándolos siempre a defender sus derechos a cabalidad como corresponde, bajo los canales también que corresponden. Existen tantos canales legales constitucionales como los amparos, por ejemplo, ante un despido arbitrario, pero sí, nosotros también tenemos que dar lo mejor por nosotros y por nuestro país. Queridos participantes, espero tengamos la oportunidad de encontrarnos en una nueva ocasión. Asimismo, agradecer a los amigos del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna y a ti, estimado Edison, en tu condición de coordinador, que sigamos trabajando y avanzando. Un fuerte abrazo para todos. Buenas noches. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Buenas noches, estimado doctor. Hasta una próxima oportunidad. Estimados colegas, con ello concluimos la presente sesión académica. Buenas noches con todos.